Los legisladores del interbloque federal. Está el querido Diego Leguen. Diego, bienvenido, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes. Así es, estamos con Florencio Randazzo del bloque de Identidad Bonaerense, porque lo que acaban de contarnos a nosotros tiene que ver con que ellos van a votar a favor de que haya una refinanciación de la deuda por parte de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, lo que también quieren saber es de qué se va a tratar el proyecto, ¿no? Cómo van a llegar a eso, que eso es lo que ustedes todavía desconocen, no saben porque no se lo han entregado todavía. ¿De qué se trata el plan económico del gobierno? No, a ver, para que quede claro ahora, Paulino, ¿cómo te va? Hola. Nosotros tenemos una posición común, los 8 integrantes del bloque federal, que como sabes vos, lo integramos 3 legisladores por la provincia de Buenos Aires, el socialismo de la provincia de Santa Fe, Córdoba. Y la posición nuestra es clara. Nosotros creemos que es importante facilitar la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional pueda llegar a un acuerdo de refinanciamiento de la deuda contraída por el anterior gobierno, pero no creemos que este proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo contribuya a eso, sobre todo porque establece en un segundo artículo medidas de índole económica que nosotros no estamos para nada de acuerdo. Así que lo que hemos hecho es una propuesta, de acuerdo a lo que establece la Constitución, en su artículo 75, inciso 2, donde el Congreso tiene la potestad para la autorización, en este caso, de deuda del Gobierno Nacional. Pero de ninguna manera estamos dispuestos a acompañar digamos, el proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo, por el Gobierno, que establece claramente un ajuste en materia de tarifas, en materia de revalúo inmobiliario, en fin, en una serie de cosas que creemos que nuevamente atenta contra el bolsillo, no solamente de los trabajadores, sino también del sector productivo. O sea que el título es: acompañamos lo que es facultad del presidente con la venia del Congreso, que es la refinanciación de la deuda, pero no la política económica que conlleva en principio el acuerdo y lo acordado por parte del gobierno con el staff técnico del fondo. O sea que están parados casi en la misma línea que el resto de la oposición mayoritaria, digo, de Juntos por el Cambio en ese sentido. No conocemos la posición de Juntos por el Cambio, Paulino. Se ha dicho mucho, pero no se ha concretado la propuesta clara. Nosotros tenemos una propuesta clara, vuelvo a repetirte, que es facilitar la autorización para que el Departamento Ejecutivo renegocie con el Fondo Monetario Internacional una deuda muy importante, la deuda más importante que contrajo la Argentina, por 44.000 millones de dólares contraída en el gobierno anterior, que nos parece que el Parlamento debería facilitar la posibilidad de que este gobierno pueda renegociar esa deuda, extender los plazos y que esa renegociación, por supuesto, no vaya en desmedro de los sectores más vulnerables. Por eso, de ninguna manera estamos de acuerdo en el artículo incorporado para la autorización de la deuda, que establece básicamente un programa de ajuste. Ahora, Florencio, ¿cómo estás? Eleonora te saluda. Es decir, Hola, que en línea con lo que decía Paulino, es lo que también está pidiendo Juntos por el Cambio. Digo, un artículo único que hable exclusivamente del endeudamiento y no del programa económico o el plan económico que está planteando el fondo. La pregunta es, ¿esto ya está definido? Es decir, ¿a ustedes les informaron, no sé si tuviste comunicación con Sergio Massa, ¿a ustedes ya les informaron que va a existir ese artículo único? No nos han informado. Nosotros tenemos esta propuesta que, por supuesto, pretendemos que el resto de las fuerzas políticas nos acompañen si es que están de acuerdo en que el gobierno debe tener la posibilidad de refinanciar la deuda, pero que de ninguna manera Eleonora incluya, vuelvo a repetirte, un plan de ajuste por parte del gobierno nacional. Tendrán ellos la responsabilidad de ver cómo logran esas metas establecidas en este acuerdo con el fondo, que vuelvo a repetir, de parte nuestra de ninguna manera, digamos, implique un ajuste sobre los sectores medios, sobre los sectores más vulnerables, sobre el sector productivo, que ya de hecho, digamos, está en una situación muy crítica. Y entonces, ¿cómo compensaría Randazzo esos ingresos que va a requerir el gobierno? ¿Hay alguna idea de que hablan de un aumento de retenciones en virtud del precio internacional de los commodities? Hay otros que dicen que podrían restaurarse el impuesto a la riqueza, lo fogonean naturalmente todos los sectores que no están acompañando dentro del gobierno. ¿Hay algo de eso que pudiera ser plausible de discutirse o cree que no hay margen para más impuestos en la Argentina? No hay más margen para más impuestos, Paulinos, en la Argentina.
precisamente la presión fiscal en los últimos años ha aumentado en forma considerable y los resultados han sido malos. Los servicios que hoy brinda el Estado son muy malos. La educación pública, la salud, la seguridad, la justicia. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es ser un gobierno más eficiente y determinar prioridades. Yo siempre hablo de un Estado presente pero que tenga prioridades. Es como en la vida de cada uno de nosotros. Primero nos alimentamos, después nos vestimos y si nos sobra nos vamos de vacaciones. Bueno, este Estado y este gobierno deberá administrar el Estado en forma fehaciente, en forma austera, para que finalmente en realidad la política no sea la que se ha venido sosteniendo durante muchísimos años, no solamente por este gobierno, sino por el gobierno anterior también, en la cual hay endeudamiento, hay creación de más impuestos o emisión, lo que ha redundado en una enorme inflación que ha devaluado el bolsillo de la mayoría de los argentinos y nos han... sí, perdón. No, digo, usando esa misma imagen que estaba usando usted recién, bien casera, digo, ¿no? Es lo que nos pasa a todos nosotros en nuestras casas con nuestra familia. Si nos sobra, nos vamos de vacaciones. Bueno, ¿qué sería en el paralelismo, digo, en el Estado, esas vacaciones? Porque claramente no nos está sobrando. Digo, ¿de qué tendríamos que prescindir? Eso le corresponde al gobierno, Leonora, pero hay muchísimas cuestiones que pueden hacer que el Estado sea mucho más eficiente. Yo no te voy a hablar en mi historia como gestionador, pero te podría dar cientos de ejemplos que han permitido brindar mejores servicios a un costo mucho más económico, para que esa presión y esa ineficiencia no vaya, digamos, sobre el bolsillo de los argentinos, que ya están cansados de más impuestos y de menos servicios públicos de calidad. Actualizo la información, lo comparto con Randazzo allí, con Diego Leuen, con vos, Helio. A esta hora, ¿qué es lo que está pasando para pasar en blanco, sobre negro? Sergio Massa está en la Casa Rosada hablando con el presidente. Se llevó la propuesta que congenió con el bloque de Juntos por el Cambio. Esa propuesta acordada incluye que no habrá más anexos, como estaba el proyecto original, vuela el artículo 2, queda el artículo 1, pero redactado incluso de otra forma. Y por lo tanto están redactando esos otros fundamentos. Insisto, Massa está en Casa Rosada, Guzmán es el que está intentando observar de qué se trata los cambios, el presidente es quien tiene que invalidarlo, y hasta aquí al bloque de Juntos por el Cambio lo que le ha dicho es que cuando tenga una definición va a comunicarla. Digo por Massa. Y en Juntos por el Cambio están a la espera. Bienvenido seas. O sea que si hay acuerdo, en todos los casos ya no es con el proyecto original ni con el que fue a defender el gobierno el pasado lunes, ni el que ayer defendieron muchos dirigentes gremiales y también los empresarios. ¿Está bien? Bienvenido, sí, perfecto. Sería un artículo único. Y ojalá que el bloque, digamos, oficialista acompañe esta propuesta y le dé la herramienta al presidente para poder tener el refinanciamiento de la deuda. Sí, sería kafkiano que finalmente solo se acuerde todo esto, ¿no, Helio? Y que el oficialismo no acompañe. Pero podría pasar. Sí, podría pasar y yo diría que es probable que además ocurra. Randazzo, lo último. Esta equidistancia que mantiene un bloque de 8, que articula ideas diferentes pero con un sentido común, donde están desde Enrique Esteves, pasando por Mónica Fein del socialismo, donde están los legisladores que reportan Schiaretti del cordobesismo entre comillas, de Unión por Córdoba, donde está usted, Alejandro Rodríguez, Graciela Camaño. Esa equidistancia es una equidistancia donde van a plantear articulados y leyes con entidad de bloque propio para intentar llevar a los polos hacia el centro, ¿o es algo coyuntural o circunstancial? No, nosotros pretendemos ser una voz racional, desde el sentido común, intentando achicar los espacios de esta maldita grieta que ha llevado a la Argentina al fracaso. Entendiendo que no somos dueños de la verdad absoluta, que esa se construye desde verdades relativas, pero con propuestas concretas que seguramente, estoy convencido, acompañarán otros integrantes de otros bloques, como puede ser, por ejemplo, Camino hacia la boleta única, Alcohol cero, un plan de estabilidad económica, que el Parlamento cumpla una función importante, que vuelva a recobrar prestigio, que sienta al ciudadano común que el Poder Legislativo es alguien que contribuye a solucionar los problemas que muchas veces alejan a la gente de la política, ¿no? Muy bien. Randazzo, gracias por la generosidad para con nosotros y por esta deferencia.
Gracias a vos, Paulino, cariño, Ariel Lora. Gracias. Ahí estaba, Florencio. Diego, gracias. Sos prioridad cualquier novedad, Diego, porque todo está al caer y la información se va a producir hoy. Y si hay dictamen, va a ser en el contexto en el que marcábamos antes. Por lo tanto, ni bien tengas novedades, naturalmente nos llamás, nos convocas. ¿Está bien? Dale, por supuesto. Habrá que ver si hay dictamen, por un lado, a qué hora se va a lograr, porque de eso depende que mañana haya sesión en la Cámara de Diputados o directamente pase a ser el viernes. Claro, ¿cuál es el horario tope para hoy? Mirá, por lo que yo pude hablar ayer en off, se podría llegar a hacer hasta las 8 o 9 de la noche tope. Si ahí se obtiene el dictamen, en una de esas se llega a sesionar el jueves. Y si no, va a tener que ser directamente el viernes. Muy bien, ahí está el vivo, ahí está hablando Carlos Heller, mientras tanto, puertas adentro en el pleno de comisiones, donde se está buscando alcanzar ese dictamen unificado de comisión que veremos si va a tener todos los condimentos que Me hago una pregunta decíamos, con ¿no? respecto a esto. Recién decías, bueno, después contabas muy bien cuáles son los pasos. El último paso es la aprobación del presidente. ¿Bastará con la aprobación del presidente o necesita también la aprobación de la vicepresidenta? Y te lo pregunto también pensando en la foto que mostraba hace un rato María Laura del encuentro entre Guado de Pedro y el presidente de la Nación. A ver si también sabemos de la cercanía de Guado de Pedro con Cristina Kirchner. Digo, se puede haber estado hablando de esto, ¿no? Sí, es muy probable. Guado ha levantado mucho el perfil, tiene, me parece, apetitos de un recorrido político incluso muy por encima de lo que algunos le auguraban hace meses. Desconozco a dónde va a llegar, tiene toda una historia detrás, viene desde la izquierda, viene con un origen vinculado a la historia negra de los 70 y para algunos es un salvoconducto, un puente hacia la racionalidad que le estaban pidiendo a sectores que parecerían no tenerla y a las cuales se lo han pedido en público Aníbal Fernández, Sergio Massa y otras expresiones del propio gobierno, Mario Iggi, Sí. que los ha tildado incluso de traidores otra vez, etc. Después vamos a hablar de todo ese capítulo, pero digo, yo no sé si es eso. En principio Guado es el ministro político del presidente. Sí, ¿no? es cierto. Con lo cual, digamos, no debería sorprendernos una foto del ministro político en una situación política de mucho estrés con el presidente. Pero efectivamente, como bien marcás, el problema es que Cristina ha estado ausente en el Claro. debate. ¿Entendés? Y Cristina iba a aparecer ayer y no apareció en la Universidad de Merlo, en la Universidad del Oeste, en Merlo, porque entre otras cosas tenía que públicamente hablar. Y la verdad es que quedaba muy desconectado hablar y no decir absolutamente nada de todo lo que es el principal tema de discusión pública, políticamente hablando, en la Argentina por estas horas. El tema es que uno empieza a buscar la voz de Cristina en otros actores. Claro. Por eso, digo, por estas ausencias que bien estás marcando vos, ¿no? Cuando Sí. dejan silencios, alguien los ocupa y por eso pensaba en Guado de Pedro. Lo que la información no da, el prejuicio lo cubre. Exacto. Y Cristina, Buena con frase. su silencio, cubre el prejuicio respecto a que ya no solo tiene diferencias, no me acuerdo la palabra que utilizó el propio presidente Alberto Fernández, con el proyecto, sino que además está en contra, Claro, ¿no? lo dejó bien Está en claro. contra, exacto. Bueno, antes de la foto